Nada más, todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Cómo vas girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Llegaste a la mitad, todavía cubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, si tengo la bola, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Ya no creo en el azar. Nada más, todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Cómo vas girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Llego ya hasta la mitad, todavía cubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando a ser ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto.
Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Vamos, venga comandante, venga, 8 de la mañana, 4 minutos en la Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, un nuevo día está comenzando aquí en la radio 100.9 en vivo para Río Gallegos. La otra gestión, señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día, Pichón, buen día, gente. Bienvenidos a la otra gestión, bienvenidos a esta jornada, a este jueves 14 de noviembre. Aquí estamos amaneciendo y compartiendo este inicio de jornada con todos ustedes. Amanece que no es poco. Obviamente, gracias por ello. Y un hermoso día en Río Gallegos, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Ni ganas de entrar a la radio. No, ganas de agarrar caminando ruta para la costanera. No me digas. Caminar un poco. Bueno, claro, hay que aprovechar esas ganas. Claro, más que el día hay que aprovechar las ganas, ¿no? Claro, obvio, ni hablar. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Brian Álvarez en los controles, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Un día más. Así es, hoy juega la selección, jueves. Claro, sí. Qué bueno. Bueno, hablamos en un ratito de eso con... Ahora ya, cuando lo saludes a él. La selección ya está en Asunción, ¿no? En Paraguay. Iniciando así la última fecha, ¿no? La penúltima en realidad, pues la última fecha juega de local acá en La Bombonera la semana que viene, cuando recibamos a Perú. Uh-huh. Así que... lindo plan para hoy, por supuesto, ver a la selección argentina. Tremendo, buenísimo, espectacular. ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. En este comienzo, ¿lo saludamos a Juli?
Julián ¿Qué te pasa Quiroz, que estás como un siempre. poco disperso? No, bueno, está bien. Si no querés después. Yo acá estoy tranquilómetro nomás. Le faltaron los grillos nomás. Él nos pone al aire en el streaming y ahí estamos, en el canal de YouTube de El Diario Nuevo Día, y después ahí vamos distribuyendo a través de las redes, y estamos al aire también en Perito a través de FM Activa 94.1 en el canal 5 del videocable de esa localidad. También estamos en vivo en Río Turbio, 28 de noviembre. Allí estamos al aire a través de la 95.5 FM Tiempo, y en Puerto San Julián a través de Radio Líder 101.5. Muy bien. A todos nuestros colegas, dueños de estos medios que nos ponen al aire en estas localidades. Así es. Dichosos de nosotros poder saludarlos a cada uno de ustedes todas las mañanas. Es un placer realmente. Muy bien, ahí estamos, arrancando esta jornada. Estoy tratando de compartir porque me olvidé, la transmisión en nuestras redes. Ahí estamos. Porque, bueno, por varias cosas, para seguir conectados con ustedes, y además porque hoy tenemos sorteo, eso dentro de unos minutos. Bueno, cuando estemos en el pase, ahí lo vamos a compartir con nuestros compañeros, vamos a estar sorteando unos cartoncitos. Exactamente, porque hoy la novedad del mini bingo es que incorpora como premio 10 millones de pesos, ¿no? En este caso la bolilla número 40, y así irá increyendo paulatinamente a medida que nos salga de a un casillero semanalmente. Así es, ¿no? sí. Así que bueno, gentileza de la gente de loterías, a quienes agradecemos mucho, nos dieron 2 cartones para rifarlos con nuestros oyentes. Así que ahí está disponible, simplemente entrar al Face, la otra gestión, ahí estamos nosotros, y vas a encontrar el posteo, ¿no? Para directamente tu nombre y los 3 números del DNI, y ya vas a estar participando en el sorteo que vamos a estar haciendo cerca de las 9:20 de la mañana. No es necesario compartir ni esas cosas raras, directamente tu nombre y los 3 números del DNI. Bueno, por ahora no les pedimos nada más. No sé si más de las... Claro, no sé cuándo. No sé cuándo pueden cambiar las cosas. Más cerca de las fiestas, por ahí capaz que... Nos podemos pedigüeños, bueno, vamos a hacer el sorteo. Juli ya tiene todo preparado, así que nos va a dar... en realidad no es que nos da una mano, nos da las dos y nos hace el sorteo, porque él lo sabe realizar. Hay una foto, un posteo con una foto dentro de la página de la otra gestión, y allí ingresan ustedes y dejan los datos, eso mínimo que les decía Pichón, su nombre real, porque hay muchos que usan un nick o un alias en sus muros de Facebook. Nos dejan los 3 últimos del DNI, y Juli ya estaba en la carga de todos esos datos para el sorteo que se viene a las 9:20 de la mañana. Publicamos la foto ayer con los 2 números, con los cartones que vamos a estar sorteando, el 7256 y el 7255. Perfecto. No es necesario que estés aquí en Río Gallegos o que estés en la provincia para participar. No, más vale. Te mandamos una foto y si querés lo podés seguir por las redes, por el streaming, y te mandamos la foto del cartoncito para que lo puedas seguir. Y si no, obviamente ya es claro y visible son claros y visibles los números de los cartones. Así que también lo pueden chequear de esa manera, más allá que nosotros, por supuesto, se los contamos todos los días. Hoy 14 de noviembre es el Día de la Policía de la provincia de Santa Cruz. Sí, claro, estuvimos haciendo la previa, sí, claro. Se conmemora el 140 aniversario, ¿no? Sí. Aunque la policía como tal, como la conocemos hoy, la policía de la provincia de Santa Cruz, fue creada en el año 1956, ¿verdad? En el 56, sí. Bueno, hay una serie de actos, me imagino. De hecho, hay cortes de calle ya preparando el espacio a tal efecto. Sí. De hecho, está cortada Piedra Buena, calle Piedra Buena en su intersección con Kirchner. Sí, y está llegando a esta hora de manera incesante el personal policial. Hoy a partir de las 2 de la tarde hay un desfile, 14 horas, que si no recuerdo mal, 14 o 14:30, creo que era a las 14. Después lo vamos a chequear y corroborar. Hay un desfile
allí a las puertas de la jefatura. Se espera un gran despliegue y mañana viernes, esto como parte hoy en el día propiamente dicho del aniversario de la policía. Mañana a la tarde se va a realizar una especie de peña folclórica allí también a las puertas de la jefatura de policía. Bien. Con distintos grupos, no solamente folclóricos, que van a estar allí, y bueno, y para lo cual ya se ha invitado a toda la comunidad, a los vecinos que se quieran acercar a las puertas de la jefatura mañana por la tarde, a partir de las 16 y hasta aproximadamente las 20 horas. Perfecto. Allí se va a realizar eso. Ayer inauguraron una muestra de la historia de la policía de la provincia de Santa Cruz en instalaciones de jefatura, y está en los pasillos. Vos vas recorriendo la jefatura y están colocadas fotos, pero de los inicios, antiquísimas, excelentes, la verdad, las fotos enormes. De la provincia, ¿no? Correcto. Y vos sabés que inauguraron, cuando uno ingresa a la jefatura, bueno, vos, Juli, bueno, nosotros por nuestro laburo lo conocemos. Tenés unos escaloncitos, entrás y hay una recepción en la jefatura de policía. Claro, sí. Bueno, en esa recepción, en la parte de la pared, allí se inauguró ayer un mural, que es un mural que vos, si lo ves la fachada de la jefatura de policía. Pero si le prestás atención y empezás a indagar, está formado por más de 1000 fotos pequeñas, ¿no? De la historia de la policía de Santa Cruz, y con todas esas fotos a modo de collage. Y se ilustra, se refleja la fachada de la jefatura. Mirá vos, correcto, pero vos sabés qué lindo que está. Está muy bien hecho, muy logrado. Realmente es una obra artística. Y esto también te iba a preguntar quién lo hizo, porque es un artista, debe ser bueno. Sí, después la verdad que apelás a mi memoria, que por lo cierto es absolutamente mala, pero ayer fue presentado, fue descubierto por autoridades de la policía y las autoridades políticas, y la verdad es que con los colegas comentábamos qué bien hecho ese trabajo, qué lindo que está. Bueno, y seguramente si se acercan mañana u hoy al desfile, ahí a las puertas de la jefatura, van a poder ingresar y lo van a poder ver. Bien, así que abrazo grande a todos los que forman y formaron parte de las filas de la policía de la provincia de Santa Cruz. Exactamente, nos sumamos a este reconocimiento. 8 de la mañana, 14 minutos en la Argentina, y hay otro corte de calle Kirchner, de avenida Kirchner, en este caso en su intersección con Chaco. Está cortada la avenida Kirchner. Hay actividades, en este caso propuestas por la Municipalidad de Río Gallegos para esta jornada, referidas al emprendedurismo o algo así. Esto nos contaba Juli recién, porque bueno, nos topamos con esos cortes cuando veníamos aquí a la radio, así que si vienen de ese lado al centro de la ciudad, tengan en cuenta estos cortes de calle. Exactamente. Kirchner y Chaco. Lo que te imposibilita y te dificulta mucho el acceso al centro, ¿no? No sé si es necesario cortar la calle, bueno, pero ese es otro tema. Claro, la costumbre. Claro, creo que tiene que ser el último recurso, siempre, el último recurso, el cortar la calle. Más allá de la trascendencia o no, de que se justifica o no un corte de calle, siempre decimos lo mismo. Así lo realiza un piquetero, un grupo de manifestantes, lo que está penado, lo que es delito, o así lo realice una actividad de jardines de infantes, y mirá a lo que me expongo, ¿no? La consecuencia es la misma, ¿no? La molestia. La molestia exactamente es la misma, pero que en un caso está justificado y en el otro caso no. Creo que es el último recurso, siempre tiene que ser el corte de calle. Acá no, lo primero que se hace es cortar la calle. Se justifica hacer un evento que vas a dificultar el tránsito al automovilista en este caso. No hay otro espacio para hacerlo, siempre la calle. Ayer veía un corte de calle acá en Mariano Moreno, plena tarde,
¿Ya vieron los chicos del jardín de infantes jugando ahí afuera? ¿Se justifica sacarlos a la calle y cortar la calle y demás para...? No sé. Es una costumbre que está instaladísima Claro, acá, ¿eh? pero mala costumbre Claro, para mí. bueno. Mala costumbre. Porque en algún caso el corte de calle es un delito y en otro caso no, está justificado. Si la consecuencia es exactamente la misma. Bien, 8 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Linda mañana aquí en Río Gallegos. Empezamos a actualizar la meteorología en la capital de la provincia de Santa Cruz. La temperatura actual es de 8 grados 6 décimas. La sensación térmica 6 grados 8. Humedad 60%, presión 997, decimal 8 hectopascal. Viento del noroeste a 11 kilómetros en la hora. Se espera una temperatura máxima para hoy de 15 grados centígrados. Algunos chaparrones hacia la noche. Lo que provocará que descienda la temperatura hacia mañana viernes también, donde la máxima va a llegar a los 13 grados centígrados el viernes, el sábado también. Y bueno, mañana sí se espera una jornada con muchas más precipitaciones que en el día de hoy. Empieza a llover esta noche, pero ya a la madrugada serán lluvias aisladas y continuará precipitando a modo de chaparrones durante toda la jornada de mañana viernes. Esto para la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Vos qué tenés, Cari? Bueno, tengo Puerto San Julián, como siempre, como cada mañana, así que saludamos a los vecinos de esa localidad que hoy amaneció a esta hora con 11 grados de temperatura, aunque lamentablemente tienen el triangulito amarillo de viento. Claro, hay una alerta, sí, ahora vamos a estar detallando de qué se trata. ¿Sí? Bueno, hay una alerta por viento, alerta, insisto, de color amarillo, que alcanza Puerto San Julián, está vigente. 11 grados decía la temperatura, el viento, ¿sabes qué? Hay alerta amarillo por viento, pero el viento está en calma. En este momento, datos de las 8 de la mañana. Humedad muy bajita, 38%. La visibilidad, 30 kilómetros. ¿Sabes que el sol salió a las 5:39 de la mañana? Y se va a esconder a las 20:53. Datos que también refiere la página del servicio meteorológico. ¿Qué se espera para hoy? ¿Cómo va a estar el tiempo hoy en San Julián? Por la mañana algo nublado, por la tarde mayormente nublado y a la noche sí le van a hacer honor a la alerta meteorológico. A la noche ventoso, con ráfagas que podrían rozar los 90 kilómetros en la hora. Podrían alcanzar esa velocidad. La máxima pronosticada para este jueves en San Julián, 20 grados. Bien, el alerta meteorológico acá refiere a la intensidad de los vientos. Claro. Es para todo el norte de la provincia de Santa Cruz, departamento Río Chico, Magallanes, Lago Buenos Aires y departamento Deseado. El alerta para los departamentos que están más al oeste, o sea, el departamento Lago Buenos Aires y el departamento Río Chico, en la zona cordillerana, el alerta es para la tarde de hoy. En tanto que en ambos casos de color amarillo. En tanto que los departamentos de la costa, el departamento Magallanes y el departamento Deseado, el alerta es para la noche de hoy. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Bien, bueno, ahí están avisados. Vamos a contarles cómo está el tiempo hasta ahora en el Calafate. 7 grados 6 décimas la temperatura. 53% la humedad, viento del este, nada, a 3 kilómetros. Es óptima la visibilidad a esta hora de la mañana. ¿Qué se espera para hoy? Cielo mayormente nublado a esta hora, en esta franja de la mañana. Por la tarde, lluvias aisladas. Y a la noche dejan de ser aisladas. Hay pronóstico de lluvias directamente en el Calafate. La máxima pronosticada para hoy,
15 grados. Te voy a Perito Moreno con la meteorología, donde hoy está comenzando una expo minera. Aquí en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Nuestros auspiciantes Sandín Hermanos iba a tener un stand allí en ese evento. El año pasado ganó la mejor presentación del stand en esta exposición. Sandín. Sí, lo recuerdo. Lo recordás, ¿no? Bien, este año estaban preparando también su presentación allí, como empresa de servicios mineros. La temperatura en Perito Moreno, 11 grados centígrados. La sensación térmica, 10 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado. Viento del oeste-noroeste a 14 kilómetros en la hora. Prácticamente imperceptible, ¿no? Esta velocidad. Humedad 61%. La máxima hoy llegará a los 20 grados centígrados. Y el viento, como ya lo dijimos, empezará a sentirse a medida que nos acerquemos al mediodía. 11, 12 de la mañana, y su máxima intensidad se espera en horas de la tarde. Ok. Cuando ya lo dijimos, ¿no? El alerta amarillo es para la tarde del día de hoy para la zona oeste, noroeste de la provincia de Santa Cruz. O sea, así que esa será la característica de esta jornada, máxima de 20 grados, mayormente nublado durante la tarde y la presencia del viento. Bien, nos vamos a Puerto Deseado como para ir brindándoles un panorama de los distintos puntos geográficos, cómo amaneció el tiempo en Santa Cruz. En Puerto Deseado también con el triangulito de alerta meteorológico por viento. A esta hora 12 grados la temperatura, la humedad 31%, el viento del oeste a 14 kilómetros, con buena visibilidad allí en esa localidad. El cielo por la mañana se va a presentar algo nublado, a la tarde se nubla mucho más y a la noche la característica va a ser el viento. 87 kilómetros en la hora, las ráfagas es el máximo que está estimado que puede alcanzar esa velocidad. Pese a todo, la temperatura durante esta jornada de 14 de noviembre va a ser muy, pero muy agradable para Puerto Deseado. Están pronosticados 22 grados. Y cierro esta recorrida, en mi caso, dándonos una vueltita por Río Turbio, nublado. Claro. El cielo, así amanece con una temperatura de 7 grados centígrados, la térmica 4 grados, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, mayormente nublado el cielo durante esta mañana, nublado en horas del mediodía. La máxima hoy llegará a los 13 grados centígrados y el viento prácticamente calmo. 20 kilómetros en la hora en horas del mediodía, nada, casi intensidad imperceptible, y está fuera del alerta meteorológico. Se esperan algunos chubascos en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, algunos chubascos, pero nada, muy leves, muy tranquilos. Bien. Vamos ahora a, una vez que hicimos todo este recorrido por la geografía de Santa Cruz, ya saludamos a nuestros compañeros y ahora vamos a hacer lo propio con quienes también están junto a nosotros cada mañana aquí en La Otra Gestión. Vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Desde Calafate nos acompaña Cabañas del Titán, en pleno centro de la villa turística. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunícate para reservar al 2966-530706. Este fin de semana largo, el lunes que viene es feriado nacional porque se anticipa el Día de la Soberanía, ¿no? El 20 de noviembre se lo trae al lunes 18 de noviembre.
Así que un fin de semana largo, por ahí sale un plancito en Cabañas del Titán en el Calafate. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Recordá que esta noche sortea el Mini Bingo, ya te lo contamos cuando empezamos, pero bueno, es una novedad para el día de hoy la incorporación de un premio que ya queda instalado, queda fijo, 10 millones de pesos extras, ¿no? A los premios tradicionales, a los que se van sí o sí, a los de la primera y la segunda ronda. Además del pozo acumulado que hoy está a la bolilla número 40 y es de 4.850.000 pesos, incorpora 10 millones de pesos que hoy se juega, hoy inicia en la bolilla número 40 y se irá incrementando semanalmente de a una bolilla hasta que salga el premio. Lo mismo que se incorporó, esta nueva modalidad que se incorporó en el Telebingo con un auto 0 kilómetro, que va aumentando de a una semana tras semana, lo mismo en el Mini Bingo, pero con 10 millones de pesos. Perfecto. ¿Qué me contás? Y Tremendo. para festejar este día, estamos sorteando 2 cartones nosotros, así que entren a la otra gestión, allí directamente se anotan su nombre, su apellido y los 3 últimos números del DNI, y cerca de las 9:20, 9:25 de la mañana, vamos a estar haciendo el sorteo de estos cartones, que gentilmente nos ha cedido la gente de Loterías para compartirlo con todos ustedes. No, este es el Telebingo. Este es el Telebingo. Que también nos lo dejaron para sortearlo, pero para el lunes. Ah, qué grande. Mira, Brian ya no aguantó la ansiedad y nos trajo también estos cartoncitos que se vienen. Pero como para no mezclarlo, Está bien. separamos los sorteos. Ok. Los que vamos a sortear hoy son los Mini Bingo, que Más tienen que estar chiquititos. por ahí también. Exactamente. Por ahí deben estar. Muy bien, No te genial. preocupes que en todo caso ya están identificados con el número de cartón. 7.256 y 7.255. Tal cual. Bueno, están a tiempo todavía de participar, así que pueden Claro, ingresar, se anotan y a las 9 y piquito con Juli, que está aquí con nosotros, hacemos el sorteo. Bien, la noticia de ayer, ¿no? Confirmaron la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión. La volvieron a confirmar. Y la volvieron a inhabilitar de manera perpetua para ejercer cargos públicos. En este caso fue la Cámara Federal de Casación Penal, quien ratificó el fallo del Tribunal Oral en una de las causas, en este caso el caso Vialidad, que en diciembre del 2022 había condenado a la exmandataria. Por mayoría, casación descartó sumarle el delito de asociación ilícita. No pudieron comprobarle la asociación ilícita. No. Los jueces dijeron que hubo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado Nacional. O sea, le robaron al Estado. Exactamente. ¿Y de qué a manera? todos nosotros. Tal cual, tal cual. Bueno, pero esto, lo que se esperaba no era esto, que se compruebe que realmente actuaban como una banda, como una mafia, gente asociada para robarle sistemáticamente al Estado. No se pudo comprobar eso, que es un delito más grave, y mucho más si a alguien de esta banda se lo acusa como jefe de esa asociación ilícita. Sí, pensaba, ¿no? Esto que tantos decían ayer, si el ex presidente Néstor Kirchner estaría vivo, seguramente sería catalogado como el máximo responsable, ¿no? Como el jefe de la banda. Se murió a tiempo, si no, creo que también estaría preso, ¿no? Sí, debería estar preso si estuviese vivo, ¿no? Claro. Porque decimos Cristina Kirchner, pero el que instaló este sistema de corrupción, que lo empezó experimentando acá en la provincia de Santa Cruz y después lo elevó al ámbito nacional, lo llevó al ámbito nacional, fue el expresidente Néstor Kirchner. Sí, comenzó acá y después fue a otra escala. Claro, cuando ¿no? decimos Cristina Kirchner, decimos barra Néstor Kirchner también, claro, que fue el ideólogo de este sistema. Fue el que comenzó. Claro, bueno, en este fallo, Casación también confirmó las condenas de Lázaro Báez, actualmente residente de la villa turística del Calafate. Así es. Vecino del Calafate.
con 6 años de prisión. También se confirmó la condena de José López, vecino de acá de Río Gallegos. Sí. Solemos cruzarlo en las calles de Río Gallegos haciendo algún trámite, comprando en el súper. Josecito López, 6 años. Al exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, 6 años. Y de los exfuncionarios del área de vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, conocido de Río Gallegos también, 5 años. A Raúl Gilberto Pavesi, 4 años y 6 meses. José Raúl Santibáñez, conocido vecino de acá de la capital santacruceña también, 4 años. Mauricio Collareda, 4 años. ¿Recuerdan a Mauricio Collareda? Él era director del distrito de acá de Vialidad Nacional en esa época, ¿no? La persona... Sí. Canoso, joven, ¿no? Y de Raúl Osvaldo Darwich, con 3 años y 6 meses. También se confirmó la absolución del exministro de Planificación Federal, Julio Devido. Sí. Perdón, Julio Devido, por acusarlo injustamente. Se confirmó la absolución del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, sí. Del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, y de Carlos Kirchner, que era primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. Sí, claro. Arquitecto, ¿no? A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción. Ok. Ahora me dejaste dudando si era arquitecto. Creo que no era arquitecto. Kirchner es primo del expresidente que era... No, yo conozco otro que sí lo es, pero no con ese nombre. Ah, perdón. Sí con ese apellido. Pero bueno, no, es un detalle también. No recuerdo que haya tenido esa profesión. Pero bueno, respecto a este tema, quiero decir dos cositas nada más. Primero, nuevamente la puesta en escena que hizo la señora ex presidenta de la Nación, ex vicepresidenta, ¿no? Cristina Fernández. Esa puesta en escena y además endilgando que esto forma parte, insiste en esta idea porque no tiene argumentos, en una persecución política, una proscripción, sigue insistiendo con eso que no tiene ningún tipo de sustento, y además utiliza, como lo hace y muy hábilmente, lo ha hecho con muchos temas, como con los derechos humanos, utiliza una cuestión de género, claro, victimizándose, diciendo que la persiguen por ser mujer. No, claro, la persiguen por haber integrado un grupo de gente que defraudó y que le robó a la gente, claro, robó al Estado Nacional. Claro. O sea, no hay una cuestión de género. Dejemos de banalizar los temas. Es una falta de respeto también a nuestra inteligencia. Nosotros no vamos a creer esto. Los que quieren lo creen, por supuesto, allá ellos. Pero que se deje de victimizar porque no le sale. No, claro, es un argumento básico, ¿no? Me perseguían, me condenan por ser mujer. Y a Lázaro Báez lo condenaron por ser hombre, en todo caso. No, acá ambos fueron, le robaron al Estado. Pero, eso, punto. Se terminó la discusión. Sí. Seas hombre, seas mujer, te quedaste con plata de la corrupción. Promovida a través de la corrupción. Sí, fuiste corrupto. Punto. Fuiste corrupto. Y otra cuestión con respecto a este tema. En otros lugares del país pueden decir lo que quieran. Acá también pueden decir lo que quieran y pueden creer lo que quieran. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Acá hay obras que no se hicieron y que muchos los vimos o sabíamos que no estaban. No hacía falta viajar miles de kilómetros para ver esas situaciones. Nosotros lo vimos, lo palpamos, lo padecimos. Recordemos, una sola, pues no me voy a poner a enumerar, porque todos lo sabemos, pero... la conexión Caleta Comodoro, Caleta Radatili,
sigue estando en pésimas condiciones, o seguía estando hasta hace muy poco. Pero hay gente que elige creerle a Cristina Fernández o no creer en la justicia. Está bien, allá ellos. Pero, insisto, nosotros los que vivimos en esta tierra sabemos cómo fueron las cosas, sabemos cómo empezaron y después la magnitud que cobraron. Hoy escuchaba hace un ratito nada más antes de empezar el programa cómo el doctor Eduardo Barcesat, que fue abogado de Cristina Fernández, estaba hablando con los colegas de Tiempo respecto de este fallo de la causa vialidad. Y Eduardo Barcesat va a venir aquí a Río Gallegos dentro de unos días a una jornada que organiza la Asociación de Abogados. Y comentó, le preguntó Daniel Torres respecto de, bueno, acá hay rutas que no se hicieron. Le ponía el ejemplo de la ruta 9, que estaba supuestamente para los papeles hecha, reasfaltada, y la ruta no existe como tal. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del doctor Barcesat? Y tienen una respuesta para todo, así que... Claro, pero subestimando la inteligencia de la persona que tiene enfrente, le dijo, usted me llamó a mí para hablar de la causa, o del fallo de esta causa. Yo no estoy acá para hablar con usted sobre el estado de las rutas. Ese fue el planteo y la respuesta de Barcesat. Si le están diciendo que han robado porque han pagado esa ruta como hecha, como asfaltada, y no lo está. Y tiene el tupé y el cinismo de responder de esa manera. El mismo cinismo, la respuesta de Cristina, ¿cuál fue? Bailar. Ayer en el Instituto Antipatria, bailar. Salir al balcón y bailar. El mismo cinismo de Cristina Fernández de Kirchner se refleja en la respuesta de quien fuera su abogado. Sí. Entonces, la verdad es que indigna. A mí en lo personal me cuesta un montón hablar de este tema porque me sale decir cualquier cosa, utilizar cualquier tipo de expresión, insulto. Realmente me enoja sobremanera. Pero bueno, quería hacer este comentario y compartirlo con ustedes. Ojalá que la justicia sea más independiente, no importa quién esté en el poder, pero también es necesario que tenga mayor celeridad. Voy a compartir, porque adhiero absolutamente a las palabras de Marcelo Zepernik. Las publicó en su Face ayer, así que es público esto. Compartí una nota del diario nuevodía.com.ar, la nota a través de la cual se confirmaba la condena contra Cristina de Kirchner, y Marcelo lo acompaña con este posteo al cual adhiero y se lo robo. Para mí hoy es un día importante. Los que vivimos aquí y nos conocemos de toda la vida, no nos enteramos por los diarios. Lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos cómo esa gente, vecinos comunes, igual que nosotros, amasó fortunas obscenas en pocos años con sobreprecios escandalosos en obras públicas, mal hechas o no terminadas. Lo de la inhabilitación para ejercer cargos públicos me parece secundario. Creo que para crear conciencia de que la impunidad se termina, espero que la Corte Suprema ratifique la decisión de que deben devolver lo robado. Adhiero absolutamente. No lo había visto el posteo de Marcelo. Siempre tan atinado, Marcelo Zepernik. Le mandamos un beso grande y bueno, mañana seguramente va a estar acompañándonos aquí en la otra gestión. Bueno, 8 de la mañana, 39 minutos. Tenemos que poner emparejar los relojes, porque yo tengo 8:41. ¿En serio? Sí. A ver, diferencia de
de 2 minutos tu Sí. computadora respecto de la mía, Sí. así que ya lo vamos a Bueno, sí. emparejando. Y 41 me dice el celular, así que bueno, vamos a creer en esa versión, ¿eh? Y emparejamos, ¿te parece? Me parece. Bueno, quería leer algunos saluditos que ya nos estaban... Lo puedo abrir acá. Horacio Gabriel Basalo, Corina, también todos los días, Carlitos Vera, nos desea buena jornada y buen programa a todos ellos, así que retribuimos ese saludito, ¿no? Ujú. Que tengan un lindo jueves todos ustedes, ¿sí? Bien. Y obviamente súmense a estos comentarios, si quieren enviar algún mensaje, aquí los estamos esperando y los compartimos con la audiencia. El teléfono de la radio, recordámelo, 2966 51 60 51. 51 60 51. Mandanos un WhatsApp y compartimos tu mensaje con la audiencia. Bueno, muy bien, vamos a decirles que seguramente nos está esperando y ahora le vamos a pedir a nuestro querido comandante que lo llame al concejal César Alarcón. El concejal Alarcón es de Unión por la Patria, de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, y queríamos hablar con él respecto de este caso tremendo que nos hemos enterado a través del diario Nuevo Día en esta semana, que da cuenta de un joven, casi un niño te diría, de 15 años, que estaba bajo la tutela de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del área pertinente de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Es un área del municipio de Piedrabuena. Claro, sí. Y ¿qué sucedió con este chico? Bueno, debió ser trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos por un cuadro de desnutrición y de tuberculosis. Con 15 años apenas pasaba los 30 kilos de peso. Estado de abandono absoluto. A cargo del Estado, a cargo de la municipalidad de Piedrabuena. Un tema que ya se había judicializado, seguramente la situación de vulnerabilidad de este niño. Fíjense cómo terminó, ¿no? Bien, vamos a estar hablando entonces con un concejal de Piedrabuena en minutos nada más, ¿no? Bueno, está en eso el comandante, vamos a tratar de comunicarnos. Y otra, teníamos la intención también de avanzar con una nota con el doctor Joaquín Cabral, que integra la Cámara Criminal Oral de aquí de la ciudad de Río Gallegos, un hombre dedicado al derecho, juez, ha sido presidente de ese tribunal en casos altísimamente resonantes, como el caso Maillo, bueno, muchísimos otros, y finalmente el doctor se acoge al beneficio de la jubilación a partir del 1 de febrero del año próximo. Ya fue aceptada la presentación de su renuncia por el gobernador Claudio Vidal y por el ministro de Gobierno Pedro Luxen. Y vamos a tener una comunicación ahora con el doctor Cabral, pero bueno, por algunas diligencias particulares que nos dijo que tenía, pero que se han extendido más tiempo de lo que tenía pensado, recién nos confirmó que no se ha podido desocupar. Así que, bueno, va a quedar pendiente esa nota con el doctor Joaquín Cabral, pero queríamos hablar sobre sus años, sobre esta nueva vida ya que va a tener a partir del año que viene jubilado, y bueno, qué huella va a dejar. Seguramente muchos de los que hemos compartido también unos cuantos años con el doctor Joaquín Cabral lo vamos a extrañar. Es un hombre sumamente comprometido y siempre dispuesto al diálogo, de acuerdo o no muchas veces, pero siempre con el denominador común del respeto. Así que es un hombre que ha dejado su huella, su impronta en la justicia de Santa Cruz.
Bien, otro tema. Hoy, jueves 14 de noviembre, recordarás que hace un par de semanas un parte de prensa de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz anticipaba que hoy iba a asumir Pedro Luxern como diputado provincial. En discrepancia con el propio jefe de gabinete, que en ese mismo momento vos le consultabas, cuando se remite ese mail, vos le preguntabas a Daniel Álvarez, jefe de gabinete, si ya estaba previsto el retiro oficial de Pedro Luxern, y dijo que no había nada oficial. Que todavía no, Claro, o algo así. todavía no. Bueno, llegó el 14, asume Sí. Pedro Luxern, ¿no? Me imagino. No, No asume nada, pero No. ¿cómo lo van a anticipar? ¿Lo van a comunicar? ¿Lo van a dar como oficial? Llegó el 14 de noviembre. ¿Hay Llegó. sesión hoy? sí, Y no claro, asume. hay sesión. En No. principio, para que asuma, tiene que renunciar. ¿Renunció Pedro Luxern? No va a asumir, no, hoy no va a ser. Sigue estando, tengo entendido, en el Ministerio de Gobierno. Y ¿qué es lo que sucedió? El gobernador está fuera de la provincia de Santa Cruz. Es la información que tengo, no la he podido confirmar. Es lo que me dicen, el gobernador no está, no, habría viajado en las últimas horas. Ayer a la tarde estaba acá, ¿no? Claro. Vimos una foto. un Ayer parte de o prensa. después del mediodía, Sí, tipo sí. mediodía estaba acá. Ujú. Pero, bueno, puede haber viajado en cualquier momento. Claro, claro. Lo que me decían es, el gobernador ha viajado, el vicegobernador está a cargo del Ejecutivo Ujú. y se habría pospuesto algunas semanas la llegada de Pedro Luxern a la Cámara de Diputados de la Nación. De todos modos De me la decían, provincia, de la provincia. perdón, de la provincia. De todos modos me decían que seguía rosqueando, trabajando bastante Pedro Luxern. Estás porque vos- confundida hoy, ¿eh? Claro, bueno, recién me confundí, Claro. dije Nación era Claro, provincia, y estás, ahora me volví a confundir. Estoy un poco dispersa. Estás dispersa hoy. Claro. Más concentración. No, Más sí, concentración. tenés razón, tenés No razón. quiero Atención. pensar que lo haces No. Adrede. No, ¿y por qué te decía que está trabajando arduamente Pedro Luxern? Porque estuvo reunido con varios dirigentes y demás. Y ayer, después de algunos contactos, se supo que Tomás Cabral, el comisionado de fomento de Cañado, de Coloel Caique, de Coloel Caique, Sí, sí, sí. se pasó a las filas de SER. Sí. Él no está, perdón, me sorprende. Yo pensé que él ya estaba en las filas de SER, ¿no? Él llegó como parte de Unión por la Patria. Bueno. Es su segunda gestión en la Comisión de Fomento. Él dijo en una nota que le dio a Tito Parada, que vi que estuvieron hablando en la puerta de Casa de Gobierno, dijo que viene del mismo sector, que había intentado ser del partido del gobernador, que en su momento no habían acordado, pero que vienen del mismo lugar, porque es petrolero. Claro. Tomás Cabral, Sí. trabajador de esa industria, Ujú. y que lo había apoyado a Vidal, lo había votado para que sea el líder de los petroleros en su momento, pero que esto no lo había podido concretar en el ámbito de la política partidaria, sí, sí. ¿no? Bueno, y entonces, le dice Tito, el cronista, tienen muchas cosas en común, o tienen cosas en común. Dijo, sí, somos de Géminis. El mismo signo. No me mires así, Juli. Sí, no, nosotros no nos extinguimos de pedo, ¿no? Perdón, pero eso es lo que dijo el comisario.
Juli se quiere levantar. Sí, Dijo sí. que sí, que uno cumple el 3 y el otro el 4 de junio. Ujú. Las cosas en común. Y el cronista le dijo, no, bueno, me refería al trabajo. No, bueno, pero tiene esa... yo no lo conozco mucho a Cabral, comisionado de fomento de Caique, pero tiene esas respuestas pícaras, así, si se quiere, suspicaces. Eso es Sí. No, bueno, qué sé yo, divertidas, si se quiere, no sé. Una vez, Son detallitos. cuando lo conocí ahí Ay, Dios. en Casa de Gobierno, yo andaba laburando haciendo una cobertura, creo que fue cuando asumieron el Salón Gregores de Casa de Gobierno, Sí. yo fui a hacer esa cobertura y después de la asunción me tocó entrevistarlo y le digo, mucho gusto, ¿cómo le va? Sí. Y me dice acá, Cabral, el comisionado de fomento más lindo de la provincia de Santa Cruz. Así se me presentó, bueno, qué sé yo, Dios. Es divertido. ¿Te tiró los perros? Decimos. No. Bueno, fue la respuesta. Me hiciste acordar y la vinculo con esta respuesta que le dio otro periodista. Claro. Somos los dos ejemplos. Y explicó, porque uno cumple el 3 y el otro el 4 de junio. Claro. Bueno. Bueno, conclusión entonces. Conclusión, A ver, conclusión. Pedro Luxen, ¿asume hoy o no asume? No, Como no lo había jura. confirmado No. parte de prensa de la Cámara. No jura Pedro Luxen hoy, es la información que tenemos, pero ¿vieron cómo es Yo esto? estoy mirando Se lo acá. estamos diciendo a las 9 menos 10, capaz que cambia, Claro, ¿no? yo por eso estoy, estoy acá abierto, tengo la casilla de mi mail abierto, me mandan todos los partes de prensa constantemente, pero no, digo, porque así como se confirmó que iba a asumir Pedro Luxen, bueno, ahora tiene que venir la desconfirmación, si No. existe esa palabra, que no asume nada, No ¿no? va a venir, me parece, no va a venir. Vamos a verlo. Claro, de todos modos vamos a estar hoy en la Cámara de Diputados para contarles las novedades a través del móvil del diario Nuevo Día. Así que pasando en limpio, no asume hoy Pedro Luxen y además Tomás Cabral, el comisionado de fomento, El más lindo de la provincia de Santa Cruz. Sí, se pasó a las filas de SER. bien. Sí. Vos sabés que buscamos información oficial en el gobierno, Sí. en la casa de gobierno, ahí en Alcorta, allá arriba, funcionarios de primer nivel, diría, para que nos confirmen la situación de Luxen, si asumía hoy o no asumía. Buscamos esta información y la respuesta, me dijeron, la verdad, hay un gris que debe solucionarse a la brevedad. Ujú. Hay un gris que debe solucionarse a la brevedad. Eso fue. Bueno. Cambiamos de tema. Bueno, En esta mañana cargadísima de información. Hablamos de el tema Baldoco. ¿qué pasó con Baldoco finalmente? Lo estaba leyendo en el diario novodia.com.ar. Sí. Es una de las notas destacadas. La justicia archiva la investigación sobre el hogar Baldoco. Yo cuando leí este título, y ustedes son testigos de esto porque lo repasé hace un ratito, digo, pero tanto quilombo, que debe haber sido la primera conclusión de muchos, ¿no? Ujú. Tanto quilombo para archivar la investigación sobre este hogar. Qué increíble, Recordemos ¿no? todo lo que causó esto, ¿no? Ujú. Lo cierto es que la jueza de familia, y ahora te introduzco en el tema para que lo desarrolles, ¿no? La jueza de familia de Caleta, Rosa González, resolvió archivar la investigación en torno al hogar Baldoco de Cañadón Seco, tras concluir que no hay indicios de delitos, recomendando un abordaje educativo intercultural para los menores alojados en ese lugar, según conoció el diario Nuevo Día. Vos sabés que estaba leyendo, lo leí anoche tarde, bueno, los argumentos en este documento, creo que se denomina providencia, creo que esa es la forma correcta, donde, bueno, la jueza hace como una especie de informe, ¿no? Y lo dirige, creo que es al Consejo de Educación,
respecto de lo que vio aquí. Es un poco complicado y denso en cuanto a su lectura por los términos jurídicos, se remite a distintas leyes, bueno, a resoluciones y demás respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, lo que entendía anoche, no sin sorpresa, es esta decisión, y pensaba, ¿no? Tanta alboroto que se armó hacerlo de esta manera, con la exposición. Después, aparte, lo que dijo el padre Molina, poniendo casi en pie de guerra a la comunidad del Chaltén, de Calafate, que no tenía nada que ver, nunca se habló de ese establecimiento educativo. Bueno, y tuvo una apuesta enorme que se hizo sobre lo que sucedió en Cañadón Seco, y bueno, y la jueza termina diciendo que no es para tanto, claro, ¿no? Palabras más, palabras menos. Realmente me cuesta entender todo esto que pasó. Tal cual, tal cual. Recordemos, incluso en estos micrófonos, el propio secretario de Medios de la provincia, Sergio Bucci, se refirió al respecto. Entre otras cosas, dijo que la defensa del padre Molina, fue mentirosa. Y bueno, y se vieron obligados por eso a explicar todas esas cosas que explicó en una nota que dieron aquí en esta radio, y que ayer las compartíamos. Eran graves. Claro, tal cual. Eran graves lo que dijo Sergio Bucci, de lo que se había encontrado allí en Baldoco, ¿no? Más allá de la subvención, más allá de que se subvencionaban o se pagaban sueldos de personal que trabaja en esa casa en Cañadón Seco, determinada cantidad supuestamente de profesionales que se desempeñan allí en ese lugar, cuando en realidad es mucho menor, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hablaba también de un estado de cuasi abandono de los chicos que están allí, ¿no? Bueno, eso lo leíamos ayer. Hoy nos enteramos que la justicia, o ayer nos enteramos que la justicia archiva esa investigación, y por supuesto el gobierno de Santa Cruz cuestionó el archivo del caso Baldoco tras la inspección. Y sobre este tema, el reciente archivo de la causa judicial sobre el hogar Baldoco de Cañadón Seco ha generado controversia luego de que una inspección previa realizada por un equipo de funcionarios y profesionales detectara posibles irregularidades en el funcionamiento de la institución que alberga menores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bien, lo cierto es que desde la administración provincial se ha indicado que se continuará monitoreando la situación para garantizar que se implementen las recomendaciones hechas en el marco de la inspección y que se respeten los derechos de los menores. Claro, hablamos de derechos de chicos, de chicas, de adolescentes, según las leyes de protección infantil vigentes. Ayer el propio gobierno decía que se estaba vulnerando a los chicos sobre sus derechos, ¿no? Y hoy la justicia lo archiva. Es rarísimo, increíble. Acá, y ahora vamos ya a la comunicación telefónica, gracias a Brian. En una parte de esta providencia, la jueza interviniente dice: por todo lo expuesto corresponde disponer el archivo de estas actuaciones, remitiendo a la oficina correspondiente el total de lo actuado. Córrase vista al Ministerio Pupilar interviniente a los efectos que dictamine. Notifíquese y cumplido, archívese. Bien. Punto. Punto final.
Las 9 de la mañana exactamente en Argentina. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora sí nos vamos a poner en contacto con el concejal de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, el concejal de Unión por la Patria, César Alarcón, que nos está escuchando. Le agradecemos mucho por su tiempo, concejal. Claudio Lobos, Karina Taverne, los saludamos. ¿Cómo está? Bueno, lo teníamos, concejal No, sí, Alarcón, lo tenemos enganchado al híbrido. A ver si nos está escuchando usted. Buen día. De hecho, recién tuve un contacto previo con Brian, Sí. que además de productor, además de operador, es productor también, y lo pone al aire. Estuvo hablando con él. A ver, concejal, probamos de vuelta. ¿Nos escucha? Buen día. No, tenemos ahí algo en el... Él está en el teléfono, pero bueno, evidentemente hay algo en la línea que no nos permite comunicarnos. Vamos a recordar, y nos ponemos nuevamente en tema, en esta mañana tan cargada de información, que nuestra inquietud era charlar con algunos funcionarios o integrantes de la comunidad de Comandante Luis Piedrabuena a raíz de este lamentable hecho, un menor de 15 años que estaba bajo la tutela del municipio de Comandante Luis Piedrabuena en un hogar. Bueno, fue derivado a la ciudad de Río Gallegos a raíz de una denuncia donde se descubrió que un chico de 15 años pesaba poco más de 30 kilos con un estado de desnutrición y a la vez de tuberculosis. Ahora, concejal, a ver si nos escucha ahora. ¿Cómo está? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, pero perfecto. Por fin lo podemos escuchar. Gracias, concejal. Con Claudio Lobos lo estamos saludando. Mi nombre es Karina Taverne. ¿Cómo le va? Hola, Claudio, hola, Karina. Sí, bueno, media accidentada el inicio de la nota, no nos encontramos, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Lamentablemente lo hemos convocado, concejal, para hablar de esta situación que nos interpela como sociedad, como adultos, nos atraviesa y nos preocupa. ¿Qué pasó con este menor en Comandante Luis Piedrabuena que debió ser trasladado al hospital de Río Gallegos, desnutrido? Sí, bueno, en principio un poco lo que te decía en el día de ayer, que hay un hermetismo total, que se sabe lo que se ha publicado a través de la página oficial del municipio respecto a la responsabilidad que ya le compete al municipio por hacerse cargo de esta situación que está sucediendo. Primero que todo, lamento profundamente y lamentamos profundamente junto a Karen, yo trabajo con Karen Rovira en el bloque, que esto suceda, no tendría que haber sucedido nunca, y por ahí también es un poco el por qué no salimos masivamente a los medios. Imagínese usted que en estos días nos han sonado el teléfono una y otra vez a los efectos de poder mediatizar aún más una situación que en realidad es dolosa y lamentable, y nosotros por nada del mundo queremos incluso utilizarla ni politizarla tampoco, entendiendo que está en juego la integridad de un menor, de un niño. Nos preocupa y muchísimo, lo vuelvo a repetir, que esto haya sucedido, pero nosotros creemos y estamos convencidos, y lo hemos dicho, ahora tenemos sesión y vamos a pedir un informe de lo que ha sucedido, que hay multiplicidad de factores y de responsables, pero que hay unos superiores que empiezan en la cabeza del intendente municipal, empieza luego de eso en la figura del secretario, y de ahí para abajo. Nosotros estamos convencidos que el comunicado que se va adelante intenta responsabilizar a quienes trabajaban allí, que seguramente les compete algún tipo de responsabilidad, pero no la mayor, porque si vos tenés funcionarios por encima tuyo que hacen
caso omiso, que miran para el costado y que no te dan respuesta, puede llegar a suceder esto que sucedió, que es muy lamentable y que no tendría que haber pasado nunca. No tendría que haber pasado nunca. Me llama, por ejemplo, la atención en el comunicado que dice que han separado a todos, a todos los que trabajaban en la oficina, y la oficina sigue trabajando. Entonces, ¿y a quién mandamos ahí? Mandamos gente idónea nuevamente, gente profesionalizada, gente capacitada para el sector, o volvimos a hacer una especie de gente que tiene seguro trabajar en el sector, pero que todavía no está avesada del conocimiento suficiente para poder responderle a estos niños que por oficio muchas veces quedan en manos del Estado municipal. O sea, no alcanza, según usted, concejal, que por esta situación se haya apartado de forma preventiva a personal de la Oficina de Protección Local. ¿No son los únicos responsables? No, creo que no son los únicos responsables. Creo que el hilo se quiere cortar por los más delgados. Ayer escuchaba a la vicepresidenta a cargo del cuerpo de concejales en una nota radial que decía que los que trabajan allí son los responsables. Seguramente les compete alguna responsabilidad por tener el contacto con el menor, pero también creemos que esa área estaba a cargo de una subsecretaría, esa subsecretaría estaba a cargo de una secretaría y tenían línea directa con la intendente municipal. Entonces, creemos que así como efectivamente a los que poco pueden decidir, ¿por qué no se aparta preventivamente también a todos los que son responsables directos de esta situación? No creemos que por tener menos o más decisión seas más o menos responsable, es todo lo que decimos. En cuanto a apartar a todos, y absolutamente a todos, estaríamos encontrándonos con un área céfalo, y no es así, porque han reconstruido un equipo que está funcionando y que está trabajando, porque esa oficina no puede dejar de trabajar. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son? ¿Están avesados en la tarea, en la materia, para poder llevar adelante nuevamente la oficina? Porque en el comunicado se habla de reconstruir protocolos para ser mejores. ¿Y cómo lo estamos reconstruyendo? O sea, estas son acciones inmediatas. Creo que faltan profesionales y creo que la responsabilidad mayor de la Intendencia, del Ejecutivo, es el manoseo constante que hace de cambios constantemente, cambios de funcionarios. Por ejemplo, el área social ha cambiado prácticamente 2 o 3 veces la cabeza. Concejal, entonces, nunca nadie se termina de ser responsable y después pasan estas cosas en el medio. ¿De qué manera el municipio brinda contención, amparo, resguardo a chicos, a niños, a menores de edad que están en esta situación? Digo, ¿dispone de alguna casa hogar? Claro, sí, está FITNA, que es la Oficina de Protección, sí. Y hay una casa hogar que está hace mucho tiempo, que en el principio no tenía niños por oficio, pero bueno, creo que ya tiene 4 niños. Y este menor, concejal, que debió ser derivado por esta situación tremenda de desnutrición que vivió, o que vive, que atraviesa, ¿él estaba en ese hogar? Sí, estaba en ese hogar, efectivamente. ¿Y cómo puede ser que nadie se haya dado cuenta de un chico que tiene 15 años y que pesa 30 kilos o 31 kilos? En un pueblo, perdón, yo soy de Perito, tan la misma, donde nos conocemos absolutamente todos, a eso me refiero. Bueno, y ahí estamos, por eso yo mi posteo el otro día refería que mal que estamos como sociedad y a lo que me refiero. Y por eso pedimos el informe, porque tal vez existieron informes denunciando esta situación, capaz que hay más cuestiones que nosotros estamos desconociendo, capaz que hay alguien que va a hacer su trabajo, pero después yo me pongo a pensar en la escuela, en las revisiones de salud, o sea, hay multiplicidad de factores que no entiendo cómo nadie pudo ver a esa pobre criatura. La verdad que me provoca muchísima indignación porque el Estado es el único que puede hacerle vivir por estos tiempos una buena vida a esas criaturas, y quedan desamparados en manos del Estado.
terrible, es tristísimo y es indignante. La verdad que no mucho más que eso, porque no tenemos la información correspondiente aún, ¿no? Sabemos que está judicializado, sabemos que se están llevando las investigaciones adelante, pero no mucho más que eso. No, pero creo que en forma paralela también hay adultos, funcionarios responsables del estado de abandono de este jovencito, donde creo que a la par tiene que iniciarse una causa también. Totalmente, sí, por abandono de persona, por negligencia en el cumplimiento de las funciones, por un montón de cuestiones más. Bien, así que ahora el pedido de informe, ¿no? En la sesión de hoy. Arrancamos con el pedido de informe para poder avisarnos de qué pasó, quién es en realidad. Nosotros queremos saber quién hizo su trabajo y quién impidió que esto se visibilice. No entiendo y no me cabe en la cabeza, como le pasa a ustedes, cómo nadie puede identificar a una criatura de 15 años con 30 kilos. La verdad que es una barbaridad. ¿Tiene alguna información actualizada respecto de el estado de salud de este chico? Si está evolucionando. No tengo novedades. Información. Ayer estaba reservado, pero extraoficialmente entiendo que está fuera de peligro y que va mejorando. Bien. Y esto, como usted lo decía, concejal, bueno, visibiliza es lo importante, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Que es lo importante, y es que el niño esté bien y que se ponga bien, y que después solo tengamos que buscar a los responsables de este mal trago. Que el niño se ponga bien es lo primordial y lo importante. Claro, pero bueno, a la par también, como usted lo dijo, visibiliza y saca a la luz otras situaciones, como por ejemplo 3 secretarios de Desarrollo Social ya tuvo la municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena en esta gestión. Tuvo una directora general, luego tenía un jefe de departamento, luego se removieron y se removió una, que no pasó área. La subsecretaria a nosotros no nos ha contestado informes porque depende de la Secretaría de Gobierno, del señor Carlos Lago. Entonces, ese es el manoseo. Es un manoseo importantísimo respecto a la orgánica municipal, que no se sabe quién está a cargo y quién no, y cuando no se sabe quién está a cargo y quién no, y los que sí son inamovibles no te escuchan y miran para otro lado, puede llegar a suceder estas cuestiones con gente que por ahí tiene su primera vez en un trabajo, sin justificar a nadie, ¿no? Pero pueden pasar estas cosas, y la verdad que creo que tendríamos que empezar de arriba para abajo. Claro. ¿Y usted con la intendenta, usted como concejal, no tuvo contacto con ella o posibilidad de algún llamado, alguna comunicación? No, la verdad que tenemos muy poco contacto con... ¿Por qué? Con la señora intendenta. ¿Por qué, concejal? No hemos sido atendidos nunca. Refiere mucho a que nosotros ya hemos trabajado juntos. Yo fui concejal, yo fui presidente del consejo, ya era concejal en la gestión anterior, y por diferencias por ahí ideológicas o políticas, pero cuando queremos construir para una localidad, si nos sentamos en la mesa y en los disensos podemos construir, es mucho mejor. Yo no tengo, y tengo la apertura del diálogo con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo, con los que piensan como yo, con los que no piensan como yo, pero si es en beneficio de mi pueblo, de mi localidad y para mi gente, ahí voy a estar. Y la verdad que esto trasciende y rompe cualquier barrera política, ideológica. Por eso lo decía al principio, creo que tenemos que trabajar todos juntos para reforzar esa situación, que no vuelva a suceder estas cuestiones, y sobre todo para capacitar gente. Pero lo que yo entiendo, y lo vuelvo a repetir, lo dije en toda la nota, la responsabilidad empieza por la cabeza y de ahí para abajo. Concejal, por último, ahí en el Consejo Levante también han tenido cambios en la presidencia, ¿verdad? Sí, ha renunciado hace un par de semanas el presidente del Consejo, que era Fernando Palma. Anteriormente ya había renunciado otro presidente, o sea, en esta gestión, ya en este año han renunciado 2 presidentes del cuerpo. Sí. Pero renuncian a la presidencia. Está a cargo Perdón, concejal. No, renuncian a la presidencia y al cargo.
a la todo. presidencia y a Se Carmen. quedan sin concejal. Claro. Y tiene Sí, que sí, ir sí. asumiendo Sí, el que concejal y continúa la lista. asume otro. Ahora estaban viendo la lista porque no quería agarrar ninguno tampoco de los que seguían en la lista. Sí. ¿Sería el tercero? ¿El tercer reemplazo? El tercero no quiso, el tercero no quiso, el quinto no quiso, el séptimo no quiso. Ah, Así que terminó la la segunda lista. mujer de esa lista tampoco quiso, va a Ah. asumir la cuarta mujer de esa lista. Claro, o sea, y O sea que están además con un concejal menos en el cuerpo. Estamos con un concejal menos en el cuerpo y bueno, la verdad que es bochornoso todo y también. es insólito, ¿no? Que dé toda la vuelta de la lista, que primero la línea sucesoria tenga que llegar hasta el último y le deben haber pedido por favor que asuma porque... Qué locura. No, y aparte la falta de compromiso, la falta de compromiso para con tu localidad. Claro. Son cuestiones que si vos te empezás electoralmente Claro. diciendo un montón de cuestiones que vas a trabajar y que vas a hacer, en el cambio no puedes renunciar, o pueden existir cuestiones laborales o financieras, como dijo el último presidente, el compromiso que vos le querés dar a tu pueblo. Pero hablamos del en partido, sí, del mismo partido del gobernador Vidal, ¿eh? Hablamos de la misma línea. Sí, misma línea. Sí, pero bueno, nosotros, independientemente de lo que hagan ellos, seguimos acá firme trabajando y la verdad que esperamos que no existan más estos episodios de falta de compromiso. Así todo en Piedrabuena, viene muy complicado. Gracias, concejal, muy amable. Seguramente lo vamos a molestar nuevamente para hablar de estos temas. Cuando gusten. Abrazo, gracias. Gracias, muchísimas gracias por este contacto. César Alarcón, concejal de Unión por la Patria, de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, hablando de esta situación, en principio, este jovencito al resguardo de la municipalidad de esa localidad por su estado de vulnerabilidad, una situación judicializada que se lo mantiene, vaya a saber por qué, ¿no? Que la justicia define que debe estar al resguardo del Estado, como ocurre en cada uno de los municipios, ¿no? Claro. Hay una área, ahora cambió esto, ¿no? Antes era distinto, antes era la misma justicia la que se hacía cargo del menor, ahora se canaliza a través de las municipalidades. Sí, desde hace algunos años. Hace unos años. Sí, es cierto. exactamente. Por eso, bueno, los primeros en responder y los responsables, digamos, a priori, son los estados municipales. Bueno, este jovencito de 15 años pesaba 30 kilos, estaba viviendo ahí en la casa hogar del comandante Luis Piedrabuena. Pesaba 30 kilos y fue detectado un cuadro de tuberculosis y desnutrición. Por eso fue trasladado en estado crítico al hospital de aquí de Río Gallegos. No tenemos información oficial al respecto. También le consultábamos al concejal Alarcón de Piedrabuena si él tenía novedades sobre lo más importante, que es la evolución, el estado de salud de este niño. Nos dijo que no. Bueno, las distintas voces extraoficiales indican que estaría de manera muy paulatina recuperándose. Hacemos por supuesto votos para que sea de esa manera y prontamente esté en óptimas condiciones. Gracias por acompañarnos todos los días. Cabañas del Titán desde el Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Para reservar, comunicate al 2966-530706, los números de Cabañas del Titán. También nos acompaña desde Perito Moreno Sandina Hermanos SRL. Hoy están presentes, hoy inaugura una expo minera allí en la capital arqueológica y Sandina Hermanos va a tener su stand. Por supuesto. Como empresa que ofrece sus servicios de logística y obras civiles y demás servicios a la minería, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional.
con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Se viene el sorteo, tenemos para sortear ahora. No, Juli, copate, vení, Juli, no, Juli. Que no lo sabemos hacer. Claro, vení. Recordamos que hoy empieza a implementarse esta nueva modalidad, esta nueva chance. Sí. En el mini bingo santacruceño, 10 millones de pesos. Espera que 10 millones de pesos y estamos sorteando por eso 2 cartoncitos. La nueva modalidad se implementa a partir de hoy. 10 millones de pesos extras, además de los premios tradicionales, como vos ya bien lo sabes. Inicia hoy jueves, sorteándose estos 10 millones a la bolilla número 40 y se va incrementando de a una bolilla semanalmente hasta que salga el premio. Tremendo. La misma modalidad que se hace con el auto en el telebingo, pero ahora en dinero, en efectivo, 10 millones y en el mini bingo. Claro, pero esto no modifica en absoluto los premios que salen sí o sí. No, se agrega. Claro, se agrega tal cual. Por ejemplo, a la línea en la primera ronda, 400.000 pesos. Al bingo en la primera ronda, 1 millón de pesos. En la segunda ronda, 500.000 a la línea, 2 millones de pesos premio de bingo. Y además el pozo acumulado que se sortea a la bolilla número 40 y hoy está en 4.850.000 pesos. No te olvides de comprar. Si no sos el ganador de estos 2 que vamos a estar sorteando ahora, 2.000 pesos vale el cartoncito. Bien, ¿cuántos participantes tuvimos? A ver. Ya lo sorteamos. Espera que no se escuche. ¿Cuántos, Juli? Hasta el momento 187. 187, bueno, lo publicamos ayer a la tarde. Ayer a la tarde, Bueno, muchas gracias a los que participaron. Y nuestros compañeros de Arriba del Día, la otra parte del staff. Ahí están, pueden venir si quieren, o capaz que ellos tienen cartoncitos y prefieren mirarlo desde afuera por las dudas. Claro, no quiere que sea sospechoso el tema. Ahora vamos con Juli a hacer el sorteo a todos los que participaron. 7.255 el primero y el otro va a ser el 7.256. En ese orden. ¿Sorteamos los 2 juntos de una, Juli? Sí. Los dos ganadores distintos, ¿no? Estoy mostrando la página ahí. En el streaming. ¿No? Perfecto, acá está todo clarito, 2 ganadores sin suplentes, ¿cierto? Sin suplentes. No, sin suplentes, sí nomás. Perfecto. Sí, siempre identificamos a... Bueno, Turca Monsalvo, Agustina Pérez, Laura Cabrera, Diego Castro, todo eso son los participantes. Sí, ahí está. Rápido, Juan Tornú. Todo eso, ahí están viendo todos los Koyman, Eida Vidensky, Zuli Margot Epul. Veo una Esther Peralta ahí. Natalia Fulgueroso, Betty Pallero. Que gana mi mamá. Carmen Castillo, etcétera. Lo que estoy viendo de todos los rincones de la provincia de Santa Cruz, Joana, de los antiguos, Angélica de Gallegos, de Gregores, de todas partes. Bueno, hasta de provincia de Buenos Aires vi algún... Perfecto, se viene el sorteo, como ya vinieron nuestros compañeros de Arriba el Día, aquí al piso, equipo completo. Bueno, cuando quiera Juli, vamos. El maestro de ceremonias lo determine. 9, comenzó la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. Yo lo tengo con un poquito de delay acá. Yo también. Bueno, primero el 7.255 y después el 7.256. Son mujeres, son las ganadoras. Bueno, primero... ¿Lo ven? ¿Les apareció eso? Anúncienlos. Joana Antecao. Bravo, Joana. ¿Qué número de cartón para Joana? 7.255. Muy bien. Y se viene el segundo, el 56. Patito Alma. Muy bien. Después la vamos a rastrear, ¿no? El 7.256 para Patito Alma. Muy bien. Son nuestras ganadoras del mini bingo. Bueno, nos reímos porque el comandante le está poniendo el cuac cuac, claro, a Patito Alma.
Felicidades a las dos ganadoras, ya nos vamos a poner en contacto con ustedes. Gracias a todos los que participaron y gracias a la gente de Loterías que nos permite hacer este sorteo entre nuestros oyentes, nuestros seguidores. Así que gracias a todos y mucha merda. Mañana a la tarde vamos a sortear dos, vamos a empezar a habilitar el sorteo de 2 cartones del Telebingo. Perfecto. ¿Sí? Lo vamos a estar sorteando el lunes a la mañana. Genial. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos, buen día. Nica, te veo. Uy, hace un ruido ese micrófono tremendo. De donde no sé tocar. Te veo más chiquito que nunca. Sí, no sé qué le pasó a la silla. Alguien excedido de peso se sentó y. No, que no sos vos. No, no sos flaco. Yo en ese lugar te veo sentado a vos únicamente. Ay, Dios mío. No sé qué habrá pasado en esta silla. No quiero decir nada tampoco. No diga nada. No, pero no, está todo bien. Ahí está, gracias, Juli. Buen día, chicos. Excelente mañana. Está hermoso fuera, la verdad. Sí, está lindo. Sí, invita para quien tiene la suerte de salir a caminar o a correr o a andar en bici, como es el amigo Rodri para acá. Está hermoso, ideal. Qué lindo. Rodri, ¿cómo has venido hoy a la radio? Buen día. En Buen bici. día. En bici. Ah, qué bueno. Espectacular, ¿no? Sí, está muy lindo, la verdad que está muy lindo. Qué bueno. Qué bueno tener ese hábito, ¿no? Usar la bicicleta como medio de transporte, ¿está bueno? Sí, está bueno. Y además, estuve viendo el clima para lo que se viene el fin de semana, así que dije, tengo que aprovechar hoy. Claro. Sí, porque mañana lluvia. Estaba cansado, iba a venir en auto, pero dije, no, voy a bici. Mañana lluvia, verdad, el fin de semana viento, dice. Sí, y hoy, bueno, la alerta del viento es para el norte de Santa Cruz, ya lo hemos charlado para la tarde y noche de hoy. Bueno, pero vos hoy, esta mañana, lo aprovechaste. Sí, está muy lindo. Está pegando el solcito bien también, o sea, no hay casi nubes, así que está tranquila la calle. Ah, bueno, genial. Espectacular. Mejor imposible. Me voy a ir más contenta todavía a callejear hoy, en esta mañana. Te ha sido benevolente esta semana, ¿no? Sí, ayer qué placer, ¿no? Andar con la campera, viste, que subís y bajás del auto, que te tenés que abrochar, andar sin la campera es espectacular. Y ayer tuvimos varias cosas para cubrir, entre ellas, que no mencionamos nada, ayer estuvo la gente de ATE y de ADOSAC a las puertas del Consejo de Educación, que lo cubrimos con el móvil de Nuevo Día. La gente de ADOSAC fue a solicitar la reapertura de la paritaria. Y ¿invitaron choripán? En realidad estaban empezando recién, ¿viste? Todavía no estaba activo el tema de los choris, pero bueno, me los perdí. Pero la gente de ATE estaba haciendo una ocupación del edificio del Consejo Provincial de Educación. Estaban adentro también, ¿verdad? Estaban en todos lados, incluso en Presidencia. Bien. Estaban haciendo una ocupación pacífica, pero era una ocupación de la sede central del Consejo de Educación que se extendió hasta pasada la tarde de ayer. Finalmente se abrió, era bastante más complicado lo que sucedía con ATE, porque entre otras cosas, esto nos había contado en el móvil José Navarro, se había tomado la decisión del bloqueo de los salarios de algunos de los trabajadores. Decían que era por represalias, por haber realizado medidas de fuerza y demás. Estaban muy enojados ayer cuando estuvimos haciendo la cobertura y finalmente después se abrió una mesa de diálogo alrededor de pasada las 6, 7 de la tarde con integrantes o representantes del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz. Por eso finalmente se fueron, pero bueno, hoy se espera que ATE, recordamos que ATE está con paro,
se dictó la conciliación obligatoria, pero no se la va a acatar porque ATE ya había decidido 3 jornadas de medidas de fuerza y la información que tenemos, además de todo esto, es que hoy, como hay sesión en la Cámara de Diputados, van a movilizar hasta allí, hasta la legislatura. Bien. Porque recordamos que tienen postura sentada, están en contra que Santa Cruz se adhiera al RIGI, al régimen de incentivo de las grandes inversiones. Esto es lo que nos contaban anoche. Y no quiero que pasen de dato que a PAP y UPCN también están de paro, hoy y mañana. También, muy bien. Qué bueno. No sé si se va a notar mucho, pero... Gracias por el complemento. Bueno, los que no están de paro y que acordaron, que seguramente ustedes lo van a hablar, son los municipales de Río Gallegos. Finalmente hubo paritaria. Sí, paritaria ayer comenzó a eso de las 14:30, Cari, audiencia. Terminó pasadita las 17 horas con este resultado, con esta oferta, ¿no? de un 10%. Ahora a ser abonado con el cobro del mes de noviembre, en diciembre, ¿no? Claro. Y apertura, o como así se dice, cláusula gatillo para el mes de enero. Esto es importante, más allá del porcentaje, era importante, ¿saben por qué? Porque va a ir directamente, va a impactar al aguinaldo. Más allá de esto, que también se acordó otros ítems, con este porcentaje suben el ítem de antigüedad, el ítem de categoría profesional. Repasamos entonces, ¿de cuánto fue el aumento? 10%. ¿10% aparte retroactivo? Exacto. O sea, 10% para noviembre. Para noviembre, que se cobra en diciembre, sí. Claro, noviembre, a partir del mes de noviembre. O sea, y el mes de enero... apertura de la cláusula o ejercicio de la cláusula gatillo, que está atada, como todos sabemos, a los índices de inflación, pero con el agregado que es para la Patagonia, no te la ponen la cláusula gatillo ajustada al índice del IPC nacional. Claro. En realidad lo que dice Soem, lo que aclaró Soem es que se va a aplicar el coeficiente más alto. Si a nivel nacional está más alto, se va a aplicar ese, y si a nivel patagónico o regional se da más alto. En este caso de la Patagonia, este mes, octubre, dio más alto, 3,2 respecto del nacional, que fue de 2,1. Exactamente. Bueno, si tenemos en cuenta ese parámetro y fuera ahora, se tomaría el patagónico y no el nacional. Claro. Entonces 10% ahora noviembre, y a partir de enero cláusula gatillo. Claro, tomando el índice más alto, o sea, Patagonia o nacional. No está mal. ¿Y qué dicen los municipales, Nica? Porque esto lo resuelve directamente ahí, paritarios municipales del Consejo con Pedro Mancilla, ¿no? Pero bueno. Hay posturas y posturas. ¿Qué dicen? Pero la gran mayoría está bien, y otras, lógicamente, querían un poco más, o que quería que se discuta, pero un porcentaje más alto. Igual no hay que mirar el contexto. Claro. Si uno mira el contexto provincial, del cual muchas veces se basa la paritaria municipal, porcentajes, este periodo no lo tuvo, porque el gobierno provincial tiene todas las paritarias paralizadas, o el escaso ofrecimiento que hubo porcentaje es mucho inferior, es mucho menor a este. El parámetro, ese es el parámetro de la paritaria de la administración pública provincial, y en este caso, además de no haberse cerrado, era inferior, porque hablamos de un 3,5 octubre y un 3,6 noviembre o algo así, o 3,3 noviembre. Algo así. Claro, lo que se puede resumir es que el gobierno provincial, con las ofertas que está haciendo en las paritarias de la administración central, se habla de un 11% acumulativo, pero a enero. A enero, claro. ¿No? Claro. Y el municipio de Río Gallegos lo cobrarán en febrero. Claro, y el municipio de Río Gallegos, si bien, bueno, siempre hábil, ¿no? Como es la gestión del intendente Grasso, son muy hábiles. Yo esa habilidad, ¿sabés a quién se la reservo? Esa, así, al contador. A Robles. A Diego Robles, sí, claro está. Tiene facilidad de trabar conflicto. La pregunta rápida que se genera es cómo te sacaron puntos de coparticipación y así todo, haces una oferta mayor, que tan sostenible será en el tiempo, ¿no? Imagino, ¿no? Que la proyección
digamos, avalará esto. Lo odioso de estos tiempos, que se vio sobre todo no en la cuestión docente, es que nos han puesto a los laburantes a comparar recibos de sueldo entre sí. Y termina siendo una situación bastante odiosa porque, vos ganaste un palo 600 este mes, mirá, yo cobro 800. Y así se generan resquemores entre los propios laburantes, ¿no? Más allá de que se entienda o nosotros podamos entender que hay diferencias en convenios colectivos, en el ámbito en el que se desarrolla la labor de cada uno y demás. Es algo que ayer pensaba, ¿no? Que qué odioso que termina siendo esto de poner, ¿no? a los laburantes a comparar sus propios recibos de sueldo. Sí, total. Qué odioso, y viniendo de un gobierno que es de extracción gremial, ¿no? A propósito del gobierno, el gobierno provincial confirmó que no habrá desdoblamiento en el pago de aguinaldos. ¿Quién lo había cuestionado esto? No, ¿Quién había barajado esa posibilidad? Sí, la semana pasada me acuerdo que se había mencionado. Verbes, ¿no? Fue el propio Verbes en una comunicación a eso quiero llegar. Fue el mismo gobierno el que instaló esta posibilidad. El mismo gobierno instaló. A eso iba, porque yo no escuché a ningún sindicalista hablar de esta posibilidad. Fue el propio gobierno el que lo instala, el posible pago del aguinaldo doblado, y es el propio gobierno el mismo funcionario el que sale a decir, hablamos de Ezequiel Verbes, subsecretario de Finanzas de la cartera de Economía, el que sale a decir que no habrá desdoblamiento en el pago de aguinaldo. ¿Cómo ha sido estas declaraciones de Verbes de la semana pasada, que ayer en la paritaria municipal el mismo contador público Diego Robles, jefe de gabinete, también aclaró que el sueldo anual complementario se va a pagar de manera normal, que no va a haber un desdoblamiento. Por ahí es una táctica muy mala, ¿no? Sembrar incertidumbre, decir, no sé si te voy a poder pagar el aguinaldo todo junto. Cosa de causar preocupación, y después a decir, sí te voy a poder pagar finalmente. Mala táctica para mí, si esa es la idea, ¿no? Pero me llama la atención porque que sea la misma persona el que primero lo ponga en duda y después digan. Bueno, chicos, 9 de la mañana, 37 minutos. Está muy linda la charla. Mañana viernes ya tenemos la confirmación de su presentación presencial aquí en la radio de Marcelo Zeparnik. Y ya nos anticipó cuál va a ser su charla. Estoy haciendo, dice que el tema que estoy preparando para el viernes, dice Marcelo, es visita de la CIDH, Comisión Internacional de Derechos Humanos. Vos sabés que sí, yo lo pensé, pero derechos humanos en realidad, cuando se quiere destacar, no va DDHH. No, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se describe así. Bien. Con esas siglas. Bueno, creo que es eso. Sí, puede ser. Es lo mismo que pensé yo, pero me llamó la atención. Viste que él tira el tema y deja ahí. Te la deja picando, Marcelo. Genera una expectativa, así que no tengo más para decir, porque así lo dijo Marcelo y probablemente refiera a esto. Veremos o no. Bueno, nosotros nos vamos. Hay mucho para informar todavía. ¿Van a hablar del que se viene el camping más grande, más lindo? Sí. Bueno. Tenemos móviles allá. No, me lo perdí. Todos los días me hago una recorrida por la costanera. Todos los días. Le mandaron. ¿Borde costero? Sí, ¿y no es zona del borde costero? Pero es donde se lo quieren instalar, sáquenme de la duda. Es donde hay un predio de la policía, ¿no? ¿De la policía? ¿Sí? Allá por la zona del polígono. Lo que era San Jorge, ¿no? Lo que era la granja San Jorge. La zona de la escuela de policía, entiendo que era por ahí. Sí. ¿Y eso no es borde costero? Pasa que uno borde costero lo conoce. Lo asocia como acá costanera. Costanera, claro. No sé. No te gusta nada, ¿vale? Nada, ¿sabe cómo se llama eso? Anuncio para la tribuna. No. Yo soy más desconfiado, perdóneme que sea más desconfiado que caballo tuerto, pero
Bueno, hacemos referencia a este anticipo de ayer, ¿no? Dijo Vidal, vamos a construir el camping más lindo de Río Gallegos en conjunto con todas las entidades de la provincia. Bueno, estuvo de recorrida, veíamos en alguna parte de la costanera, del borde costero, como a Nica no le gusta. Y estaba con distintos funcionarios, con el presidente de Servicios Públicos, el presidente de Vialidad, estaba el secretario de Turismo, el secretario de Estado de Cultura también, estaba el ministro de Seguridad de la provincia, todos participaron de esa recorrida donde el gobernador anunció esto. Exactamente, no sé dónde es, exactamente. Es agarrar la costanera, y te mandás hasta el final. De hecho, si ahora recorremos la zona de lo que era la cantera del SEMA, allá al fondo de la ría, está cerrado ahora ese predio. Está cerrado ahora también. Mira, ¿lo compraste? No, imagino que irá a tener acceso por ahí, por la zona de la ría, ¿no? No sé, chicos, pero vieron que por ahí, yo hace muchos años que no ando por ahí. Si vos pasás, es zona militar porque está Fuerza Aérea ahí. Y después venía la policía. Sí. Es más, a los chicos que iban al industrial, por ejemplo, a veces entraban por la zona de costanera, ¿no? Al colegio para ir a la parte del hangar, digamos, ¿no? Sí. Y en un momento no dejaban pasar a los vehículos de los padres, tenían que llegar hasta un control que hay, con una especie de reja y garita, y de ahí los chicos tenían que caminar solos hasta que esto provocó las quejas, obviamente, de las familias, y más en el invierno, porque era un trecho largo que tenían que caminar los chicos. Y a la intemperie, por eso no me queda claro por dónde va a ser el acceso. No, por eso, a eso me refería. Acá por la ría. A eso me refería. Seguramente harán algo, algún acceso, pero bueno, me llamó la atención, me sorprendió. Pero la concreción, porque acá en el parte tampoco dice a partir de cuándo. Por eso, ¿viste? Claro, sí, y coincido en cierta parte con Nica porque... me viene a la memoria el anuncio de la construcción de las 1000 viviendas en Santa Cruz, 400 acá en Río Gallegos, al otro día de la caravana de Grasso, ¿viste? Cuando presentó la renovada flota municipal, que salió el gobierno con esas fotos digitalizadas hechas así en computadora, anunciando la construcción de 400 viviendas en Gallegos. Pero no más que eso, bueno, quiero ver la ejecución formalizada, ¿no? A usted le agarró el apuro ahora, 32 años, no exigieron ahora. Lo que pasa es que yo tengo 52 años, pibe, ¿viste? Vos sos más pibe. Porque hubo un tiempo, un hombre que decía, iban a llegar a la estratosfera. Y el otro de la periferia de la patria. Que querés dejar de ser la periferia de la patria. Vámonos, sacanos de esta, Brian. Chao. Gracias, amigos. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Abrazo para todos. Chau.